Buenas noches, Buen- Lizo. buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados compañeros. Muy buenas noches. Bienvenidos a el desarrollo de la clase correspondientes a la materia de Buenas ciencias noches. sociales. Un gusto por poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos. Ya, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Un gusto poderles escuchar y saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Vamos a iniciar en unos segundos más. Y vamos a ir viendo un tema bastante importante que involucra a lo que hoy somos, el Ecuador que hoy somos, cómo se fueron estructurando, cómo fueron desarrollándose todos los procesos en cuanto a este gran proyecto que tuvo en algún momento Simón Bolívar, pese a que no fue una idea netamente de Simón Bolívar, pero obviamente fue una de las más importantes que se dio y de la cual obviamente resultó la formación de nuestro estado Ecuador en esta época. Vamos a ver una serie de actividades y etapas históricas en cuanto al proyecto bolivariano y a la formación de este gran proyecto que fue la Gran Colombia. Vamos a ver cuáles las actividades más preponderantes, los temas más preponderantes dentro de este proceso. Las ideas de unidad, la unidad hispanoamericana fue una aspiración desde que comenzó la crisis del Imperio Español en América Latina. Prácticamente todos los precursores de la independencia la mencionaron en sus charlas y plasmaron en sus escritos. Por ejemplo, Eugenio Espejo, el precursor quiteño, formuló un plan insurreccional para el continente y en varias de sus obras planteó la integración económica. Sus discípulos Morales y Quiroga conspiraron con patriotas de otras ciudades para un levantamiento simultáneo en las Ah, capitales hispanoamericanas. El peruano Vizcardo y Guzmán, durante los años 1748-1798, analizó la situación desfavorable de América del Sur en el mercado mundial, lo que decía que solo cambiaría por la independencia y también por la unión. El venezolano Francisco de Miranda, durante los años 1750-1816, escribió la idea de una sola organización insurgente secreta para toda Hispanoamérica. La logia Lautaro, que fundó en Londres y logró tener sus sucursales en varias capitales, además planteó la futura constitución de un solo Estado multinacional que él llamaba el Incanato. En los gritos de Dolores en México y las juntas de Santiago y de Caracas se proclamó la necesidad de la Confederación Hispanoamericana. Ya se hablaba de una gran unidad, de un mega estado conformado por los diferentes territorios que fueron liberados, tanto por Simón Bolívar como obviamente los otros libertadores, obviamente que participaron en todo este evento. El libertador Simón Bolívar y Palacios durante el año 1783 a 1830 compartía estas aspiraciones y desde que fue a Londres en 1810 como embajador de la Junta de Caracas, hablaba de una confederación de América como la recogió la prensa británica. En 1814, ante los soldados del ejército patriota que llegó a Pamplona después de su retirada del territorio venezolano, proclamó: para nosotros la patria es América. Para nosotros la patria es América. Eso lo repite en documentos de 1815, especialmente en su famosa Carta de Jamaica, que nosotros ya la veremos más adelante, en la que sintetiza su enorme proyecto continental de buscar la unidad de los estados que surgirían de la lucha emancipadora que se venía desarrollando. Esto como un inicio del proceso histórico que se venía dando tras las diferentes rebeliones que llevarían a la formación de una primera etapa de este mega estado que fue la Gran Colombia.
Bolívar la escribe en septiembre de 1815, cuando se aliaba en la ciudad de Kingston, en la isla de Jamaica, tras fracasos militares y frente a un futuro muy complicado. Sin embargo, no se deja ganar por el desaliento y en ella profundiza el ser de América para proponerle un camino y también un destino. Tarde o temprano menciona la libertad triunfará, advierte y explica su sueño de una América unida, la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y también por su gloria. Unión fundada en la identidad de lenguas, costumbres y religión, que ligue sus partes entre sí y que con el todo solo una permitirá que los pueblos superar sus debilidades, concluye en un extracto de su Carta de Jamaica. Esto expresa Simón Bolívar en la famosa Carta de Jamaica. La unidad gran colombiana, la idea de la Gran Colombia fue original de Francisco de Miranda, no fue de Bolívar. Pero Bolívar fue quien la ejecutó. El Congreso de Cúcuta, instalado el 30 de agosto de 1821, fundó la República de Colombia con los departamentos de Venezuela, Cundinamarca, la actual Colombia, y Quito, el actual Ecuador. Nuestro país no estuvo representado en el Congreso, pues había vuelto a caer bajo el dominio español, luego de los intentos revolucionarios entre los años 1809 a 1812. Además de dictar la ley fundamental Constitución de Colombia, el Congreso de Cúcuta eligió a Bolívar presidente de la República y a Santander vicepresidente. Bolívar habría de luchar por conservar la unidad de la Gran Colombia hasta el momento mismo de su muerte. Aquí a un costado nosotros podemos ver un mapa temático en cuanto a los territorios de Venezuela, Cundinamarca, lo que es Colombia, y Quito, lo que hoy es Ecuador, obviamente unidos y fusionados en este gran sueño que fue un megaestado denominado la Gran Colombia. Justamente vamos a ver a continuación el Congreso de Panamá, vamos a ver cuáles son las características fundamentales. El Congreso Anfitriónico de Panamá recurrió a las repúblicas hispanoamericanas con la asistencia de observadores de otras naciones. Fue convocada por Simón Bolívar desde Lima el 7 de diciembre de 1824. Se celebró en la ciudad de Panamá el 22 de junio al 15 de julio de 1826. Bolívar ya había planteado la idea del Congreso una década antes. Con la Carta de Jamaica, Anfictionia era la confederación de las antiguas ciudades griegas para asuntos de interés general. Eso era lo que Bolívar tenía en mente al llamar anfictiónico una confederación de los pueblos de las mismas culturas para enfrentar juntos los problemas. Realizar en Panamá el Congreso tenía un gran simbolismo. Parece que si el istmo hubiera de elegir su capital, el istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo. Dirá Bolívar en su invitación cursada como presidente del Perú. Bolívar insistió en que su objetivo era la confederación de los pueblos hispanoamericanos. Santander, vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo de Colombia, decidió por su parte invitar también a Estados Unidos de América y a Brasil, que para ese entonces Estados Unidos ya era un país independiente, lo que desvirtuaba el propósito del Libertador, organizarse las repúblicas hispanoamericanas para luego, en bloque, negociar con las naciones de otras culturas o regiones políticas. Asistieron las delegaciones de Centroamérica, la Gran Colombia y México y Perú, que representarían 11 naciones de lo que hoy son o están distribuidos en el territorio, tales como Chile, Argentina y Bolivia, en este caso no asistieron, tampoco Brasil. Delegados de los reinos de Gran Bretaña y Holanda pidieron participar como observadores. El libertador Bolívar no asistió, pues era una reunión de plenipotenciarios y no de jefes de Estado. Hubo 10 sesiones formales y muchas informales. Los documentos finales declararon el carácter irrevocable de la independencia hispanoamericana al principio del uti possidetis iuris. Este principio dice posee lo que estabas poseyendo.
para eliminar los territorios, el deseo de lograr una paz justa en España, el principio de conciliación y arbitraje para resolver los conflictos internacionales, la ciudadanía común en a los habitantes de las naciones firmantes, el rechazo de la trata de esclavos, a la que se calificó como crimen contra la humanidad. Además, se suscribió el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua y otro de formación de un ejército naval y terrestre conjunto cuando cualquier de estos territorios fuera atacado. Eso fue el objetivo principal, obviamente, mediante el cual Simón Bolívar obviamente tenía y perseguían este sueño, pero obviamente tenían una idea más estructural en la cual prácticamente se estructuraría un megaestado con una constitución bastante estructural en la cual se respete al ciudadano como eje fundamental de toda sociedad. A continuación tienen ustedes un mapa de Colombia publicado en la Gementet, que esto quiere decir Historia de la Colombia en París en 1827. Esta es la primera característica en cuanto a los territorios que estaría en el primer mapa, la primera estructura cartográfica que tendría la Gran Colombia y que serviría obviamente para guiarse, para tener una idea de todo el territorio que abarcaría este mega estado. Esas son las características fundamentales. En nuestra siguiente etapa de clase justamente vamos a ver cuáles son las características más relevantes este gran ideal que fue la Gran Colombia. La siguiente vez que me rayen la pizarra, la persona que está rayando le mandó afuera. Tendrán mucho cuidado. Entonces, es una de las características fundamentales. El respeto sobre todo para todos, para quienes estamos dentro del salón de clases. Así que tengan mucho cuidado al manipular o al hacer cualquier cosa. Eso sí, como una recomendación. Vamos a ver la Gran Colombia. La Gran Colombia fue la república sudamericana que se formó a partir de la unión de los territorios que actualmente abarcan Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Esta unión se gestó durante el proceso de independencia de antiguos dominios españoles y su principal impulsador o impulsor fue justamente el libertador Simón Bolívar. Ese fue el principal eje en cuanto a este proceso. La formación de la Gran Colombia tuvo inicio con el Congreso de Angostura en 1819, luego se consolidó con el Congreso de Cúcuta en el año de 1821, en el que se ratificó la unión de Nueva Granada, nombre de los territorios colombianos durante el Virreinato Español, y Venezuela. Más tarde se sumaron la gobernación de Quito y la provincia libre de Guayaquil en el año de 1822. Entonces ahí ya nosotros tenemos una idea que para ese entonces obviamente estábamos totalmente divididos, incluso dentro de nuestro propio territorio. Una vez llevado a cabo el Congreso de 1821, se confirmó como presidente constitucional de la República a Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander fue designado vicepresidente. La Gran Colombia entonces se constituyó como un estado unitario con capital en la ciudad de Bogotá. Como la fundación de esta república se dio en el contexto de la lucha independentista, Bolívar debió continuar al mando de las campañas militares. Así Santander era un vicepresidente que a la vez cumplía funciones de encargado del poder ejecutivo. Eso quiere decir que reemplazaba al presidente mientras estaba en las luchas de liberación todavía de los diferentes estados. El nombre de la Gran Colombia ha sido usado por los historiadores para distinguirla de la República de Colombia, Estado independiente y que mantiene su vigencia histórica hasta el día de hoy. La unidad gran colombiana duró aproximadamente 12 años, ya que su disolución se concretó en el año de 1831. La Gran Colombia presentó por un tiempo los sueños de unidad, independencia e integración de las naciones hispanoamericanas, pero no se pudo sostener. Los obstáculos geográficos que dificultaban las comunicaciones en aquel momento, las diferencias entre líderes políticos regionales y las tensiones entre partidarios del centralismo y federalismo terminaron por erosionar la unión que estaba iniciando para formar este gran estado.
Una vez más, aquí tenemos el mapa de la Gran Colombia. Aquí nosotros podemos ver los diferentes estados, cómo están conformando este gran ideal. En el año en el mes de junio de 1824 se decretó la Ley de División Territorial de la República de Colombia. La República Gran Colombiana estuvo así compuesta por 12 departamentos. 4 se localizaban en la región norte: Venezuela, Zulia, Orinoco y Apure. La región central era la más extensa, con 5 departamentos: Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Istmo de Panamá y Magdalena. En la región sur estaban los departamentos de Quito, Guayaquil y Azuay. De esa manera estaba dividida en un inicio la Gran Colombia. Una reforma a esta ley reorganizó los departamentos del norte en el año de 1826. A partir de ese año y hasta la disolución, Apure quedó bajo jurisdicción de Orinoco y se creó el departamento de Maturín, que contenía las provincias de Cumaná, Barcelona y la isla de Margarita. Esto dentro de estos territorios. En cuanto a los antecedentes de este proceso de formación de este megaestado, la idea de crear una gran nación que diera unidad política a los pueblos de América se remonta al prócer de la independencia, Francisco de Miranda. En sus proyectos estaba constituir una confederación que juntara a las provincias hispanoamericanas que debían independizarse de la corona española. Aunque este primer proyecto, llamado Colombeya, en los escritos de Miranda no se cristalizó. Las ideas que introdujo en América influyeron en futuros héroes de la independencia, entre estos José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Antonio Nariño, Antonio José de Sucre y sobre todo el mariscal Simón Bolívar, el general Simón Bolívar. ¿Cómo se formó la Gran Colombia? En el año de 1819, todavía buena parte del norte del continente sudamericano estaba de facto bajo dominio militar español. No obstante, el ejército patriota se mantenía en pie y buscaba agrupar esfuerzos para conseguir victorias que llevaran finalmente a la independencia de España. A comienzos del año 1819 se inauguró el Congreso de Angostura, que durante meses legisló para dar forma al proyecto independentista. Entre estos estuvo la fundación de la Gran Colombia, comunidad política que reunía los territorios y los ejércitos de Nueva Granada y de Venezuela. La victoria obtenida por Bolívar en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 afianzó la soberanía de la naciente república sobre amplios territorios. Ese dominio hizo posible que los representantes de las distintas provincias independientes se pudieran unir nuevamente para escribir la Constitución y dar efecto jurídico a la existencia de la Gran Colombia. Eso fue una parte fundamental dentro de todos estos procesos. Así tuvo lugar el Congreso en el año de 1821, entre mayo y octubre de ese año, también llamado Primer Congreso General de la República de Colombia, en la villa de Rosario de Cúcuta. Tal congreso tuvo carácter constituyente y ratificó la creación de esta nueva meganación. Aquí obviamente tenemos parte de este extracto, obviamente que vamos, de este extracto histórico que vamos analizando en la presente clase. En cuanto al reconocimiento de la República, los países europeos no estaban dispuestos a reconocer la independencia de Colombia a menos que se organizara bajo un sistema monárquico que designara como soberano a un miembro de las casas reales del viejo continente. En América, al contrario, la Gran Colombia obtuvo prestigio y sumó apoyos para su confederación. Los Estados Unidos reconocieron a la nueva república en el año de 1822, durante la presidencia de James Monroe. Para ese momento, hombres de la talla de John Quincy Adams presagiaban que la Gran Colombia se convertiría en uno de los estados más poderosos a nivel global, a nivel mundial. Grupos de patriotas republicanos en lugares como Cuba, Puerto Rico y Haití español, lo que es la República Dominicana, discutían cómo unirse a la Gran Colombia.
No obstante, la propia unidad de los departamentos grancolombianos mostró su fragilidad a poco más de un lustro de su fundación. Las fracciones regionales tenían ideas muy distintas del rumbo que debía tomar la república y cómo ésta debía ser gobernada. Empezó ya a haber una serie de rencillas políticas, sobre todo envidias políticas y obviamente ambiciones de poder en cuanto al control de los inmensos territorios que una primera etapa este megaestado obviamente representaba. En cuanto a los eventos principales de la Gran Colombia, algunos de los mayores logros de la Gran Colombia se vieron reflejados en los triunfos militares que consolidaron la independencia del continente sudamericano. La batalla de Carabobo en 1821 y la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823 concretaron la derrota española en el territorio venezolano. Lo mismo acontecía en la batalla de Pichincha en mayo de 1822, que aseguró la independencia de Quito, aún más de una vez establecida la soberanía de los territorios pertenecientes a la Gran Colombia, los ejércitos patriotas continuaron con la campaña libertadora del sur. Entonces, también es parte histórica importante. En diciembre de 1824, el mariscal Sucre dirigió la victoria de la batalla de Ayacucho, que consolidó la independencia del Perú y selló la derrota española en toda la región, que son partes importantes también de las cápsulas históricas que tenemos. En cuanto al Congreso Anfictiónico de Panamá, desarrollado en el año de 1826, Bolívar convocó a las nuevas naciones libres para liberar en un conjunto que se reuniría en la mitad geográfica del continente. Este fue el Congreso de Panamá que buscaba confederar a las repúblicas y así emular el papel que tuvo la Liga Anfictiónica en la antigua Grecia. Este proyecto de confederación tenía una fuerte carga simbólica, pero no logró atraer la participación de todos los convocados. En Panamá se reunieron representantes de la Gran Colombia, México, Perú y la República Federal de Centroamérica. Las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile no enviaron emisarios, no estuvieron nunca presentes. El Congreso promovió esfuerzos de integración, pero el clima político aún no era estable. Las discusiones y revoluciones alcanzadas por los asistentes no tendrían un impacto práctico en el futuro de los países latinoamericanos. Lamentablemente, por estas consecuencias, por estas causas, por estas determinaciones, se dio la disolución de la Gran Colombia. A pesar de sus éxitos militares y de la consolidación de la independencia, los conflictos entre los líderes políticos hicieron brotar desacuerdos internos en la Gran Colombia. Bolívar era partidario de un gobierno central fuerte con sede en Bogotá, pero el vicepresidente Santander se inclinaba en el federalismo para otorgar mayor autonomía a cada departamento. Asimismo, desde el año de 1826, se formó en Venezuela el movimiento de la Cosiata, que ya pretendía separar a Venezuela de Colombia, pues los comerciantes y terratenientes de la costa venezolana creían que el gobierno central de Bogotá los afectaba. José Antonio de Páez fue uno de los héroes de la independencia que mostró su apoyo a la separación de Venezuela. Eso obviamente inicia todo este proceso de decadencia en cuanto a este gran proyecto. En el año de 1828, Bolívar asumió el cargo de dictador de la Gran Colombia, ya que entendía que la república necesitaba orden en un momento de gran tensión. Esto exacerbó el malestar entre quienes vieron a Bolívar como un gobernante autoritario que podría traicionar los ideales de la república. En septiembre de 1828, Bolívar sufrió un atentado en Bogotá. Los conspiradores fueron condenados y algunos indultados. La polarización entre los partidos y detractores de Bolívar aumentó. Un par de años más tarde, enfermó y desilusionado, Bolívar renunció a su cargo de presidente. El general Rafael Urdaneta asumió el cargo y tenía la intención de devolver el poder a Bolívar cuando la situación fuera propia, pero los movimientos separatistas tomaron auge y la desintegración ocurrió.
La Convención de Valencia validó la separación de Venezuela de la Gran Colombia en el año de 1830. El mismo año, el general Juan José Flores impulsó la independencia del Ecuador de la Gran Colombia. Panamá también decidió su separación, aunque luego formó parte de la Colombia hasta 1903. En diciembre de 1830, Bolívar murió enfermo en Santa Marta. Las posibilidades de reunificar se desvanecieron. En abril de 1831, tras el convenio de Apulo, Urdaneta le entrega el mando al vicepresidente Caicedo, quien abolió la existencia jurídica de la Primera República de Colombia. Esos son prácticamente el ocaso que tuvo este gran ideal de Simón Bolívar en cuanto a todos estos procesos históricos que obviamente nos llevan a construir la patria que actualmente somos. Ustedes podrán observar aquí, obviamente, dentro de la región, todos los países que un día conformamos una mega nación después de la liberación del yugo español. Hoy, obviamente, somos países independientes que tienen su propia constitución, su propia estructura jurídica y obviamente cada uno se maneja de forma independiente, pero esto, obviamente, para determinados sectores políticos y comerciales, obviamente puede ser positivo, pero en sí para la región, para cada uno de los países en general, obviamente es perjudicial. Ustedes verán que en la actualidad se busca generar espacios donde se genere la unidad entre países. Y esto obviamente genera una convicción más amplia en cuanto a estos procesos, pues para nosotros poder competir en el mercado mundial, nosotros tenemos que estar unidos como región latinoamericana del Pacífico. Ustedes verán que existe una serie de organizaciones que también se han tratado de volver a reunificar o de reunificar a países con la finalidad de mejorar nuestra posición en el mercado mundial, sobre todo en economía, que es obviamente si es que nosotros nos presentamos como países individuales y pequeños, obviamente las grandes potencias tienden a abusar en cuanto a determinaciones de proyectos políticos, económicos y otras actividades que menoscaban los recursos, obviamente, del comercio a nivel internacional de cada uno de los estados. Estas características son importantes saber y obviamente porque de pronto decimos nosotros ya, bueno, a nosotros no nos afecta, estemos unidos o no. Sí nos afecta porque cada uno de nosotros, todos los recursos que nuestro Ecuador obtenga de las exportaciones son revertidos en salud, en educación, en vivienda, seguridad, vialidad y otros beneficios que están establecidos como derechos en la Constitución ecuatoriana de la República del Ecuador. Así que es fundamental que cada uno de nosotros conozcamos cada uno de estos temas que obviamente nos beneficia a cada uno de nosotros. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes el desarrollo de este importante tema de la Gran Colombia, de los ideales de Bolívar, de los congresos de Panamá y otras actividades importantes que hemos ido desglosando en el transcurso de este proceso de clases dentro del punto de vista histórico, también de la formación, de la liberación que nosotros tuvimos del imperio español y que hoy nos proyectamos como estados independientes. Señores y señores, un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Licen. Hasta mañana.